Es una muestra muy sencilla de cómo podemos transformar o transcurriendo diferentes fórmulas a la hora de tratar un latín, una salsa o un concepto de fusión, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue una clase de base, con un ritmo de vuelta que se llama charanga, hicimos después una campana, que es un estribillo, y finalmente hicimos un ritmo de timba. Eso, de alguna manera, son elementos que se utilizan en el momento de hacer algún tipo de pieza o algún arreglo con este tipo de formato cuando tenemos tres percusionistas. Entonces, esto mismo lo podemos hacer ahorita, pero utilizando la organización de piano para trabajar cuando se crea ese carácter, cuando pasamos a un futuro. Entonces, vamos a hacer una demostración ahorita, ya utilizando el piano como elemento armónico. Aquí lo que hicimos fue utilizar un material reconocido, una canción conocida de la otra manera, para que se ponga en el funcionamiento de la percusión. Ahora vamos a hacer cómo sería el funcionamiento lo que conocemos actualmente como timba, ¿no? Cómo funcionaría la batería, cómo funcionaría la timbadoras. Entonces, ¿qué le puedo explicar con el funcionamiento de los cuadros? Si escuchamos la base, vamos a la base armónica rítmica en un turno, se va a dar cuenta cómo se va anticipando el acento, que es el son cubano en el cuarto tiempo. Por ejemplo, en un turno, esa sería esta acentuación. Por ejemplo, esto. Acento siempre va a estar en el cuarto tiempo, en el tiempo medio. Por eso, a veces es difícil entender en esta música, sobre todo para los bailadores, donde están acostumbrados a ver siguiendo el tiempo fuerte, pues aquí, precisamente,
precisamente se transfigura el tiempo fuerte al cuarto tiempo, que es el tiempo débil. Entonces confunde un poco la temática a los bailadores. Lo que como se conviene la música puede entrar en conflicto con respecto al tiempo fuerte y la situación del son, porque la música humana. Y cuando hicimos la timba, nos vamos a dar cuenta que hay una transformación de situación. Comenzamos a escuchar que el bajo no hace tan evidente esa acentuación y utilizar otros elementos de otros géneros musicales, como es el funk, como es la música norteamericana, que se utiliza mucho, como hace influencia de los grandes músicos estadounidenses. Y cambia un poquito la manera de acentuar esa precisión o ese acento del timbal. Entonces, en la obra de la timba, la situación cambia. Continua y eficaz. Vamos a hacer o sea, es un poquito más sincopado y la batería empieza a funcionar. Lo que es el uno con el fondo en la tarola, con los ritmos, vamos a decir, afroamericanos. Entonces, Dairo, muestra el ritmo del ritmo, por favor. Sí, ya, correcto. Ya. Aquí una modificación con el audio. Muy bien. ¿Se escucha? No, no se escucha. Ahora sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces le explicaba, cuando estamos haciendo el montuno, es muy específico lo que está sucediendo con la campana y la contracampana. Sin embargo, cuando estamos tocando en la timba, o más bien en lo que actualmente le llamamos así, van a ver que se mantiene las contracampanas haciendo el ritmo de montuno, pero hay una modificación rítmica en la célula, en el patrón, donde la tarola con el bombo van haciendo transformaciones rítmicas, figuraciones rítmicas, muy parecidas a lo que sería un funk, pero eso ya lo veníamos viendo desde el songo con los bambán de los años 70, finales de los 60, comienza este famoso ritmo que popularizó la orquesta bambán, y por ejemplo Changuito es el que implanta o transforma un poquito la manera de tocar en la batería la música cubana. Entonces, le voy a hacer un ritmo de songo para que ustedes escuchen cuál va a ser la modificación de una cosa a la otra. A eso. ¿Se escucha mejor? Ahí escuchan cómo ya deja de sentirse la célula natural de un montuno como transformación a una nueva fórmula rítmica, que en este caso, en ese momento, fue el songo. Pero cuando llegamos a la timba, se van a dar cuenta que hay una fusión de ambas cosas, entre lo que pasa en la tarola y el bombo y lo que sucede con los cencerros. ¿Ok? Repetimos la timba, ahora con las congas.
Ven, en este caso, con esta segunda fórmula, el baterista en este caso hace las campanas, lo que normalmente llamamos como montuno, y ya en el bombo y la tarola va utilizando modificaciones del fondo, donde le va a dar una riqueza rítmica muy interesante a estos ritmos cubanos. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta por el chat o algo? ¿Ha llegado alguna pregunta? No, bien, entonces continuamos. Hasta aquí vimos de alguna manera, y muy rápido, tenemos una información general de cómo hubo una transformación de lo que sucede de son montuno en los años 20, los años 30 del siglo XX en Cuba, a lo que sucede después de los años 60, en los años 70 y finalmente lo que va a ocurrir ya en los años 90. De estos hay muchísimas agrupaciones que podemos tener como ejemplo. De los años 30 tenemos, por ejemplo, Arsenio, tenemos a Arcaño y sus maravillas, tenemos a Arsenio Rodríguez, que es uno de los precursores del son montuno. Posteriormente, en los años 60, ya con toda la evolución de esta música, muchas agrupaciones cubanas comienzan a tomar elementos de la música internacional, en este caso de Estados Unidos, de la música americana, que tenemos más cerca, y de alguna manera empiezan a modificar estos ritmos. Y durante el año 60 hasta el año 70 en Cuba van a proliferar muchísimos ritmos de muchísima fusión que hasta ese momento no se habían generado, como es el caso del pacá, que se da en Holguín, el Mozambique con Pello Lafrocán, que se da en el pacá con Juanito Márquez en Holguín, en La Habana el Mozambique con Pello Lafrocán, a finales ya casi llegando a los 70 con la orquesta Rebé, que se divide de ahí sale Juan Formel, conforma la orquesta Loban Band, y a partir de ahí esta nueva sonoridad con el songo, ya en los años 80, en el año 76 con los Viraqueres, en el año 75 con Chucho Valdés, y posteriormente en los años 85, 86 con NG La Banda, que son los primeros precursores de lo que llamamos la timba cubana, y a partir de ahí todo lo que conocemos hasta hoy. O sea, ha sido un proceso de, vamos a decir, de evolución, evolutivo, donde lo que se han ido incorporando elementos a los diferentes géneros cubanos. Entonces vamos a continuar con otra parte. Esto mismo que nosotros hacemos de esta forma, cuando estamos en una orquesta grande, pues tenemos tres percusionistas, está el baterista, está el timbalero, está el bongocero, está el timbalero, o sea, todo se maneja por una sola, por diferentes personas. Ya en estos grupos, en el caso de nuestra forma de trabajar, que somos un grupo, un formato pequeño, somos 6 integrantes, pues ahí ya empezamos a fusionar y un solo percusionista se convierte un poco en el multipercusionista, donde tiene que hacer varias cosas a la vez. Y es la esencia del trabajo que hacemos en el grupo, que de alguna manera el percusionista pueda utilizar diferentes elementos, utilizando la independencia para poder tocar diferentes géneros, sobre todo cuando estamos hablando de fusión que se requiere de muchísima tímbrica. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este tipo de fusión para que escuchen esta pieza que vamos a hacer en el micrófono, acompañado con Rudy, haciendo esta pieza que es un bossa nova. Es que los dispositivos ya
Bueno, aquí utilizamos este elemento, entramos en la fase del vibráfono, si hay alguna pregunta también explicar cómo es el mecanismo con el vibráfono, pero específicamente quería mostrar cómo ya en este tipo de agrupaciones el percusionista comienza o se convierte en un multipercusionista por la utilización de varios instrumentos a la vez. Entonces tenemos la suerte de tener aquí, allá en Monterrey lo conoce como el pulpo, porque toca muchas cosas a la vez. Y entonces, de alguna manera, ayuda a que la tímbrica se pueda generar de diferentes colores desde el punto de vista rítmico, pero a su vez que no se pierda ningún tipo de elemento dentro de algún género, ¿no? En este caso hicimos un bossa nova, donde iba marcando el bombo en una parte, la campana en otro, el cheque en otro, el güiro, y así fue dibujando un poquito y coloreando la parte rítmica que le da que es de mucha importancia dentro de una temática musical. ¿Ok? Si hasta ahí alguna pregunta, por ahí, bien. Seguimos entonces. Vamos a entrar ahorita, antes de continuar con la materia de la percusión, vamos ahora a explicar un poquito cómo es el mecanismo del vibráfono, cuáles son los elementos de este instrumento, que es un instrumento muy rico, un instrumento que surge a finales del siglo XIX y ya en el XX es uno de los instrumentos más importantes dentro del jazz, porque se populariza en Estados Unidos precisamente en el género del jazz y hay muchísimos intérpretes que los pueden localizar en YouTube, ahora en las redes sociales, y hay muchos elementos técnicos de este instrumento que son muy apropiados para este tipo de música. A mí en lo particular, como instrumento de teclado de percusión, es el que más me gusta por todos los recursos que podemos aplicar en él. A diferencia de una marimba, que es un instrumento muy conocido en México, este instrumento, el vibráfono, la marimba su teclado es de madera, tiene resonadores donde su sonoridad puede variar en dependencia de cómo esté modificado su resonador. En este caso, el vibráfono es de metal, sus teclas es construido con aleaciones de metal para una sonoridad más, vamos a llamarle más vibrante. Tiene por dentro un motor que hace que vibre el sonido, que hay que conectarlo a la corriente. En este caso, este no trae el motor, pero les voy a mostrar cómo vibra ese sonido. Y desde el punto de vista técnico, tiene muchísimas posibilidades técnicas para desarrollar armonías, improvisaciones, fraseos, que no nos permite hacerlo en una marimba o en un xilófono. Aquí tenemos otros recursos que nos van a dar esa posibilidad. ¿Okay? Entonces, lo voy a trasladar allá y lo voy a ir explicando poco a poco. Aquí si hablo desde aquí se escucha. Aquí desde aquí se escucha. ¿Cómo lo podemos pegar? ¿No? ¿Sí? ¿No se escucha? No, no se escucha. ¿Y ahora? Sí, sí, sí. Sí, ya. Ok. Bueno, va a tener que estar así. Bien. Lo primero que quiero mostrarle a ustedes con el vibráfono es la diferencia entre un sonido normal y un sonido con su vibrador, por eso se llama vibráfono. Este es el sonido normal, ¿no? Un sonido prolongado y normal. Cuando le ponemos el vibrador, cambia su forma de emitir el sonido. Si sienten una oscilación en él, y eso es precisamente porque este instrumento tiene un motor con una polea donde tú lo pones y según las velocidades pues te produce ese sonido, o un sonido natural o un sonido ya con esa oscilación. Muy bonito, un timbre muy angelical, muy de Los Ángeles, yo digo, un sonido muy bonito que tiene el vibráfono, que nos ayuda a entender y permitir fusionarnos con otros tiempos. Eso es por la parte sonora. Pero también, además de esto que hicimos ahorita, que me ayudó acá con los vibradores que trae aquí entre los resonadores, es que este instrumento trae un pedal.
y funciona muy parecido al pedal del piano. Si lo tenemos abajo, pues es como un sostén, se mantiene el sonido, se mantiene el acorde. Si utilizamos el pedal, tenemos aquí como especie una barra que nos sirve de ahogador o que va a ir cortando el sonido poco a poco. Oigan. Entonces, ya aquí estamos utilizando el pedal. Si yo no hiciera ese movimiento de pedal, pues todo el sonido se quedaría sostenido y me crea un acorde, ¿no? Por toda la sonoridad de cada nota. Entonces, esa es la ventaja que tiene este instrumento, que nos da la posibilidad de utilizar y podemos utilizar el pedal de manera para hacer frases, para hacer diferentes cortes, y se integra un poquito más, muy parecido a lo que pasa con el piano con respecto al pedal. Entonces, la otra fase importante de este instrumento es que además de eso, técnicamente podemos utilizar un elemento que se llama dampening, que me ayuda a ir apagando los sonidos poco a poco de manera orgánica para no embarrar una frase. Le voy a poner un ejemplo. El dampening es cuando tapamos con una baqueta. Entonces, yo tengo el pedal abajo y hago esto. Tapo una nota para tocar la otra. Y voy tapando una nota, la voy ahogando. Y ahí yo no estoy utilizando el pedal. Si yo no hiciera ese dampening y dejara el pedal abajo, pues oiga lo que sucede. Pues se hace todo, se embarra un poquito el sonido porque te estoy apagando nota y se crea como una especie de un acorde o una disonancia dentro de la resonancia de cada nota, ¿no? Entonces, ahora si utilizo el dampening, pues ya no pasa eso. Entonces, además del pedal, tenemos ese recurso con las baquetas para poder utilizar los diferentes mecanismos de lo que vayamos a hacer, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a otra explicación importante de este instrumento. Como utilizamos solamente 4 baquetas, en el caso del piano tenemos 5 baquetas, son 5 dedos, pues un pianista puede ponerte el acorde completo, te puede hacer muchísimas más cosas porque tiene aquí 5 dedos y aquí tiene otros 5. En el caso del vibráfono o vibrafonista, que tiene solamente 4, nosotros tenemos que utilizar mucho los recursos de sustituciones de acorde y de utilizar elementos que están ya dados en armonía, pero que son muy aplicables y resuelven mucho. Por ejemplo, yo puedo poner un acorde mayor o menor, pero ¿cuáles son las dos notas principales de un acorde? La tercera y lo que sigue, la séptima o la novena, ¿verdad? Si yo quiero poner un acorde menor, yo lo que hago es simplemente, puedo hacer esto. Eso puede ser un acorde menor o puede ser un acorde mayor. Esa es la ventaja del vibráfono. Con esta cuarta que yo estoy tocando un si bemol y un mi bemol, ahí si la armonía se está moviendo en menor, pues sonaría así. Y si la armonía se está moviendo en mayor, sonaría así. Pero yo resuelvo eso simplemente con poner la cuarta. Entonces, dependiendo de lo que esté sucediendo armónicamente, si el bajo pone un do, pues estoy en menor. Y si el bajo pone un sol, pues estoy en mayor. O si el bajo pone un mi bemol, estoy en mi bemol mayor. Entonces, esa ventaja es súper importante en este instrumento, porque con 2 baquetas podemos ir haciendo la armonización. Si ustedes se fijan en la introducción de esta pieza de Almergol que se llama Rocío, la armonía se va moviendo con 2 manos y la melodía con dos baquetas y la melodía con la otra baqueta. El principio, por ejemplo, toda la armonía va transcurriendo en 2 notas. Ahí están pasando acordes mayores, acordes de séptima, utilizando 2 notas. ¿Entienden? Entonces, esa ventaja en este instrumento, que podemos hacer todas esas sustituciones que me van a aportar muchísimo armónicamente.
Lo otro importante de esto es que yo puedo utilizar lo que habíamos hablado del dampening para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un tipo de suspensión y mantener una nota, pues puedo hacer esto. Esta es la suspensión. Apago la nota re y voy al do y la conecto ya en la mayor, por ejemplo. Aquí lo que hice fue simplemente ir transcurriendo de una manera, utilizando el dampening por diferentes armonizaciones. ¿Escuchen? ¿Okay? Entonces, de alguna manera, este instrumento trae muchísimos recursos que el músico o el vibrafonista o el percusionista puede utilizar en beneficio de la música, que es lo importante. Cuando estamos tocando la percusión, y creo que es un elemento fundamental para la música, es siempre pensar en frases, siempre hacerlo con musicalidad. No importa que estemos haciendo ritmo, no importa que estemos haciendo melodía, no importa que estemos haciendo algún patrón, pero tratar de algún patrón rítmico, pero tratar siempre de hacerlo con la mayor musicalidad posible y que haya una integración entre lo que está sucediendo en la armonía, en la melodía, junto con la base rítmica. Entonces eso ayuda a que el receptor, que en este caso es el público, pueda tener una mejor identificación musical o una mejor identificación auditiva con lo que está sucediendo en el ambiente musical del trabajo que se está haciendo. ¿Bien? Entonces, si hay alguna pregunta respecto al vibráfono o otra cosa, ¿sí? Sí, hay una pregunta. Okay. Eric Aldana pregunta, en patrones de son o salsa de varios libros se sugiere que el tumbao en el bombo sea de 2 golpes. Sin embargo, hay bateristas que suelen tocar dando un golpe al bombo. Desde su perspectiva, ¿cuál es la mejor opción para lograr un feeling más latino? ¿O qué sugerencias podría darnos al respecto? Muy buena pregunta, ¿cómo se llama? Eric Aldana. Eric Aldana, mira, Eric, nosotros en Cuba utilizamos, mientras menos golpes usemos en el bombo, nos va a ayudar a que se entienda mejor la ritmática. Eso, ¿cómo ahorita te lo voy a ejemplificar? Si tú tocas el bombo continuamente haciendo 2 o 3 golpes, y ahí no me va a ayudar. Escucha esta variación. Ok, ahí transcurrimos por el exceso de bombo, hay 3 golpes, tum, 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 que es el famoso, vamos a llamarle tumbao, cuando se utiliza mucho el bombo. Lo empezamos a simplificar a 2 golpes. Esos 2 golpes van normalmente con el bajo, van apoyando. Pero ya finalmente, cuando tú dejas un solo golpe, creo que tiene mayor cadencia si usamos un solo golpe. Se siente un poquito más sabroso desde mi perspectiva, o se siente un poquito más el groove, y además se mezcla todo de una manera más, el acento se hace más importante si se te da un solo bombo. Entonces, ¿qué pasa en esto? Y siempre se lo explico a los alumnos en las masterclasses. Hay muchísimos estilos de tocar. Hay diferentes orquestas. Por ejemplo, en Cuba las orquestas tratan de no parecerse una a la otra. Si escuchas Habana de Primera, no se parece a Alain Pérez. Si escuchas a la orquesta de Alain Pérez, no se parece a Isa Delgado. O sea, pueden haber coincidencias, claro que sí, en el ritmo y en la armonía, y algunas cosas pueden coincidir, pero cada orquesta trata de buscar su propio estilo, su propia manera de decir lo que ellos quieren transmitir al público. Entonces, sí te vas a encontrar que lo haga en 2 el bombo, te vas a encontrar que lo hace en 1. Yo recuerdo al maestro Changuito que decía que el bombo era solamente para enfatizar ciertas cosas,
no para estarlo tocando constantemente. Y esto ayuda a que esa acentuación, si pones un solo bombo en el tumbado, te ayuda a que esa acentuación se haga más evidente y se hace más, vamos a decir, más enérgica, se hace la presencia de ese golpe. Ahorita te lo voy a mostrar con un tumbado en el piano y que la batería haga 2 bombos y después que haga uno para que oiga cómo está a qué me refiero, ¿ok? A ver, vamos a hacer una banda. Entonces, entre una fórmula y otra, cuando empiezas a hacer un solo bombo, pues se hace más evidente ese golpe y se hace más interesante. O sea, a veces el exceso de golpes, más que ayudar, como que se hace monótono. Y cuando tú empiezas a articular de manera más dispersa, pues se oye más sabroso, ¿no? Y si te recomiendo mucho que escuches cómo los bateristas que tocan timba de estas orquestas, de Habana Primera, de Alain Pérez, Isaac Delgado, estos grupos timberos que son los contemporáneos de Cuba, cómo ellos modifican los bombos y ya no hacen siempre el patrón de 2 bombos o de 1, sino que te van combinando 2 y 1, ¿ok? Y te voy a hacer una muestra ahorita de cómo lo haría la batería en una timba para que te des cuenta cómo el bombo ya no empieza a ser seguido 2 golpes, sino que lo empieza a mover, lo empieza a transfigurar dentro del patrón para que tenga mejor resultado. Ahora vamos a hacer uno de timba. Ok, muy bien. No sé si quedó complacida con esta respuesta, si cualquier otra duda, con todo gusto. Sí. ¿Sí? Sí, maestro, yo tengo algunas preguntas, pero no quisiera como interrumpir el transcurso de la clase. En el momento en que usted termine como el tema que tiene preparado, a mí me gustaría preguntar algunas cosas. No, realmente venimos preparados con esta idea de demostrar qué hacemos en el grupo y qué es y cómo se trabaja en general estos ritmos, pero igual pueden preguntar y sobre la pregunta vamos trabajando en la clase, no hay ningún problema. Ok, claro. Bueno, justo usted comenzó hablando de la evolución de los ritmos y a mí me gustaría ir un poco más para atrás todavía, ¿no? Últimamente he estado investigando la evolución, por ejemplo, de la habanera hacia el danzón, ¿no? Y después cómo eso se popularizó y pues dio lugar a un montón de ritmos nuevos, ¿no? Como el mambo, etcétera. No sé si me puede hablar un poco de eso. Claro, claro. Normalmente cuando uno llega a una clase, va más a lo actualizado porque es lo que más las personas conocen. Pero obvio que todo este resultado que nosotros estamos hablando de lo que se escucha hoy como música cubana, ha tenido 200 años de tradición o de evolución para poder llegar a lo que hoy tenemos como música cubana, ¿no? Y bueno, ¿cómo es tu nombre, perdón? Flavio. Flavio, tú que te mencionaste la habanera como elemento antecesor del danzón, pues claro que sí. Si nos remontamos a los tiempos de inicio de lo que son, vamos a llamar así, de la nacionalidad de la cultura y de la música cubana, ahí van a haber 4 elementos básicos dentro de esta música o de la música cubana, que es vamos a llamarle así, complejo del son, el complejo del danzón, la rumba y la cancionística. Son las 4 básicas que van a dar por resultado muchísimos géneros posteriores. En el son, la evolución es inmensa, pero si nos metemos ahí, tenemos eso es para otra clase. Pero en la que tú te refieres específicamente, que es la habanera, pues
el danzón específicamente trae esta fórmula rítmica, como muchos géneros latinoamericanos. La milonga y el tango también trae el ritmo de habanera, por ejemplo. Si escuchamos un ritmo de habanera que es así, ¿verdad? Ese es el ritmo básico de habanera. ¿Eh? Si partimos de ese ritmo, ahí podemos hacer ¿verdad? Ahí tenemos un tango perfectamente. Y si hacemos, ya tenemos un danzón, que es una evolución de esta figuración rítmica al llamado cintillo cubano. Entonces, si yo hago internamente, esa célula se mantiene, por ejemplo, le voy a pedir apoyo, Rudy, haz el danzón aquí, en el timbal, por favor, la base, y Tyron va a hacer lo de la habanera, para que vean cómo se fusiona una cosa con la otra. A ver, 1, 2. Entonces, pero vamos un poquito más allá. El danzón, realmente su nombre es un aumentativo de danza. Y lo que llega inicialmente como género, danza o contradanza, que llegan de Francia, de Inglaterra, y entran por Haití es que entran estos ritmos a Cuba, sobre todo los ritmos afrancesados ya, es que precisamente se va a empezar a fusionar todos estos ritmos que eran ritmos bailables de la corte o de la corte en Europa, eran ritmos bailables que era el vals, la mazurca, el minuet. Todos esos ritmos comienzan a transformarse cuando llegan al Caribe. ¿Por qué? Por toda la influencia negra que teníamos, todas las etnias negras que llegaron como como fuerza de trabajo al Caribe, y se empiezan a modificar estos ritmos, obteniendo nuevos géneros, teniendo en cuenta esa base que tenemos de los europeos con la fusión de los negros africanos que llegan al Caribe. Entonces, por ahí comienza todo. Ya el danzón después, pues, evoluciona al danzonete a principios del siglo XX. Posteriormente, el danzón propiamente de las partes instrumentales en los años finales del 20, con el papá de Israel López Cachao, inventan el mambo, o lo llamaban el son de nuevo tipo, y va a ser posteriormente el mambo, que es el que populariza posteriormente Pérez Prado en los años finales de los 40 y 50 aquí en México. Pero el mambo ya desde los años 30 ya tenía una fundamentación rítmica y una fundamentación armónica, que se va a desarrollar posterior con la fórmula, el formato de Big Band. Pero inicialmente el mambo surge de las charangas francesas, surge del formato de violines con flauta o clarinetes y de percusión, pero no surge ya como Big Band. La Big Band se le incorpora a Pérez Prado, o el formato de grandes bandas, para darle una fortaleza sonora al mambo, ¿no? Entonces, todos estos géneros empiezan a evolucionar. Del danzón también surge el cha-cha-cha, ya también en los años 50, con Enrique Jorrín, empieza a salir el cha-cha-cha, pero ya de la parte del estribillo del cha-cha-cha. Entonces, como ustedes van viendo, todos estos géneros se van entrelazando. El danzón le va a tomar a la gente del son, el son le va a tomar a la gente, o sea, los músicos que tocaban son, le van a tomar elementos a los danzoneros, y todo esto se empieza a fusionar, y ya realmente se va a lograr una gran, vamos a hablarle de una gran fusión de diferentes géneros dentro de una misma agrupación o dentro del mismo género. ¿Entiendes? ¿Hasta ahí? Sí, no. Muy bien, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo varias, de hecho. Mira, todo. Sí, por favor. Y bueno, justo hablaban ahora de la evolución de la timba. Para mí fue impresionante. Hace como 3 o 4 años pude ver a los Bambán en vivo, y yo soy guitarrista en realidad, pero toco algo de bajo también, y fue impresionante la manera en que mueven la orquesta con el groove del bajo. Es muy diferente a las cosas tradicionales que uno escuchaba antes de la evolución del son, sobre todo ahora que lo comentó
que esto responde a una fusión con el funk y demás, pero a mí me impresionó la manera en que el bajo se movía con una libertad total en la timba, pero aún así todo suena como con muchísimo sentido, ¿no? Entonces, yo veo que antes de esto, incluso del funk, hubo algunos movimientos en Nueva York, creo, pero no sé si está más relacionado con Puerto Rico, que, por ejemplo, estos estilos como el Boogaloo y demás, que creo que son antecesores del funk, y después, pues, estas fusiones, ¿no? No sé si me puede hablar de eso y de esa evolución, que creo que tuvo mucho que ver con la evolución de esta música, con la migración que hubo a algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York. Claro, claro, mira. Aquí me estás preguntando varias cosas en una sola pregunta. Vamos a tratar de separar un poco. Primeramente, ya el resultado de Bam Bam, yo lo expliqué al principio, fue un proceso evolutivo que se va a dar desde el principio del siglo XX hasta los años 60.